Las sombras de la noche se extendían como una manta pesada sobre el callejón, un lugar olvidado por el tiempo y la civilización. Un laberinto de ladrillos agrietados y contenedores de basura rebosantes, donde el único sonido era el susurro del viento al arrastrar papeles viejos y el constante goteo de una tubería rota. Era un ecosistema de desechos, pero para Luna, una perra mestiza de pelaje gris como la ceniza y ojos ambarinos que brillaban con una inteligencia astuta, era el único hogar que conocía. Y no estaba sola. En el rincón más oscuro y resguardado, detrás de un par de paletas de madera y bajo la protección de un toldo rasgado, se encontraba su mundo entero. 3 pequeñas bolas de pelo, aún ciegos y vulnerables, se acurrucaban juntos en una caja de cartón destrozada. Sus diminutos cuerpos se movían en un sueño inquieto, buscando el calor de su madre. La vida de Luna giraba en torno a ellos. Cada aliento, cada latido de su corazón era una oración silenciosa por su seguridad. Su instinto maternal era una fuerza primitiva, inquebrantable y feroz. No era la perra más grande, ni la más fuerte, pero su espíritu era indomable. Había sobrevivido en las calles toda su vida, aprendiendo a leer las intenciones en los ojos de los humanos y a sortear los peligros de la ciudad. Su pelaje, una vez lustroso, estaba enredado y sucio, y una cicatriz blanquecina atravesaba su oreja derecha, un recordatorio de una pelea por un trozo de comida que le había enseñado la dureza de la supervivencia. El sol del mediodía apenas lograba filtrarse entre los edificios altos, pintando el suelo del callejón con parches de luz pálida. Luna había salido de su refugio, con el estómago vacío y un hambre que le roía las entrañas. La búsqueda de comida era una tarea constante y peligrosa. Tenía que ser rápida, silenciosa y, sobre todo, invisible. Los humanos no veían a los perros callejeros, eran solo una parte del paisaje sucio. Y eso le convenía. Se movía entre las sombras, con la nariz pegada al suelo, siguiendo el rastro de un sándwich tirado o el olor a carne en descomposición. Encontró un hueso de pollo, roído y seco, pero lo recogió con cuidado y lo llevó de vuelta a su refugio. Era una miseria, pero era algo. Sus cachorros, al percibir su presencia, comenzaron a emitir pequeños gemidos. Luna se recostó, permitiendo que sus crías se amamantaran. Los observó, sintiendo una oleada de amor y miedo. Eran tan pequeños, tan indefensos. ¿Cuánto tiempo podría mantenerlos a salvo? Los días se convirtieron en semanas. Los cachorros abrieron los ojos, revelando 2 pares de ojos marrones y uno de un azul penetrante, un rasgo que la llenó de una extraña fascinación. Comenzaron a explorar su pequeño mundo, gateando y tambaleándose alrededor de la caja. Los ruidos del exterior ya no los asustaban, y su curiosidad se hacía cada vez más fuerte. Luna los vigilaba como un halcón, gruñendo a cualquier rata que se atreviera a acercarse y ladrando a los gatos callejeros que merodeaban. La rutina diaria se había vuelto un ritual sagrado de protección y amor. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer teñía las paredes del callejón, un sonido diferente rompió la monotonía. No era el ruido de los camiones de basura, ni el de los pasos de un vagabundo solitario. Era el sonido de zapatillas deportivas arrastrándose en el asfalto. Luna se puso alerta, con el pelo erizado en la nuca. Un joven se detuvo frente a su escondite. No tenía más de 20 años, con una gorra de béisbol y una mirada que la hizo tensarse. No era la mirada de alguien que la ignoraría, era una mirada de interés, pero de una clase que la heló hasta los huesos. Había una malicia silenciosa en sus ojos. Se agachó, con las manos en los bolsillos, y silbó un sonido chirriante. Los cachorros, curiosos, comenzaron a gatear hacia el borde de la caja. Un gruñido bajo y profundo escapó de la garganta de Luna, una advertencia que el joven pareció ignorar. «Mira qué cositas tan monas», dijo el joven, con una sonrisa torcida. Sería una pena que algo les pasara. La perversidad en su voz era clara. Luna se interpuso entre él y la caja, con las patas separadas y los dientes al descubierto. El joven soltó una carcajada y dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que Luna sintiera el olor a sudor y nicotina. «A ver si la perrita tiene huevos», se mofó. El corazón de Luna latía tan fuerte que creyó que se le iba a salir del pecho. No era miedo, era una furia incandescente, el instinto de una madre que defendería a sus hijos hasta la muerte.
Podía sentir el temblor de sus cachorros en la caja. El joven se agachó y extendió una mano hacia ellos, y la sangre le hirvió a Luna. Una voz en su interior le gritaba que corriera, que se escondiera, que se alejara del peligro. Pero otra voz, la de su instinto, le decía que luchara. No iba a permitir que nadie, y menos este monstruo, le hiciera daño a sus crías. Los cachorros eran todo lo que tenía en el mundo, su única razón de ser. El joven, con una sonrisa sádica, se agachó y extendió su mano hacia la caja, ignorando el gruñido de advertencia de Luna. En ese instante, algo en la perra se rompió. Los ojos ámbar se volvieron de un rojo furioso, sus músculos se tensaron, y un aullido de furia animal resonó en el callejón. El joven, al ver la reacción de la perra, se detuvo y se rió. «Mira qué valiente», dijo con sarcasmo. «Pero no eres rival para mí». Se puso de pie y se dirigió a un muro cercano, donde había una pila de escombros de una vieja construcción. Luna lo observó, confundida, pero su confusión se transformó en un terror helado cuando el joven se inclinó y tomó un ladrillo. El ladrillo, sucio y agrietado, parecía una herramienta de tortura en sus manos. Su sonrisa malévola se amplió mientras se giraba para encarar a Luna. Los cachorros, al escuchar el ruido, comenzaron a llorar. La escena era surrealista, una mezcla de horror y desesperación. El joven levantó el ladrillo del suelo, con los ojos fijos en los cachorros que gimoteaban en el cartón, y Luna supo que tenía que hacer algo, cualquier cosa. Este era el momento de la verdad, el momento en que su instinto de madre la obligaría a ir más allá de sus propios límites, a enfrentar el peligro más grande de su vida para proteger a lo más preciado que tenía. El ladrillo en las manos del joven se sintió como una sentencia de muerte. Luna, con un último vistazo a sus indefensos cachorros, se preparó para el ataque, su corazón latiendo con una combinación de miedo y determinación. El joven dio un paso adelante, y Luna soltó un gruñido bajo, amenazador y lleno de la ferocidad de una madre. La furia incandescente que había estado hirviendo en el pecho de Luna finalmente se desbordó. No era un ataque calculado, sino un torrente de pura adrenalina y el instinto más primario de una madre. Con un gruñido que hizo eco en el callejón, se abalanzó. No le importaba el tamaño del joven, ni el ladrillo que sostenía. Su objetivo era uno solo: asustarlo, hacer que retrocediera, que se alejara de sus crías. Se lanzó contra sus piernas con una fuerza que desequilibró al joven, quien soltó un grito de sorpresa y dolor. La perra no buscaba morder, sino más bien derribarlo, como un lobo que derriba a su presa, pero lo hizo con la precisión y la velocidad que solo los años en la calle podían otorgar. El joven, confundido y asustado por la ferocidad de la perra, intentó alejarla a patadas, pero Luna era demasiado rápida. Se movía como una sombra, esquivando cada golpe y volviendo a la carga. Sus colmillos se cerraban cerca de las piernas del joven, pero nunca llegaban a morderlo. Su intención era clara: te vas de aquí, o atente a las consecuencias. El ladrillo que sostenía cayó de sus manos y golpeó el asfalto con un estruendo que resonó en el silencio del callejón. El sonido fue un eco de su propia impotencia y derrota. Se tambaleó, tropezando con una pila de latas vacías, y cayó de espaldas, con el miedo brillando en sus ojos. La gorra de béisbol se le cayó, revelando una cara pálida y sudorosa. Luna se paró sobre él, con el pelo erizado y los dientes al descubierto, sus ojos ambarinos fijos en los suyos. El mensaje era inequívoco. «Fuera de aquí», gruñó la perra, en un lenguaje que solo el joven podía entender. Con la cola entre las patas, el joven se levantó, su arrogancia reemplazada por una humillación palpable. Se alejó cojeando, sin atreverse a mirar atrás, mientras Luna lo observaba hasta que se perdió en la oscuridad. La perra regresó a su refugio, jadeando, pero su victoria era agridulce. El terror se había apoderado de ella, y la adrenalina aún corría por sus venas. Se acurrucó con sus cachorros, lamiéndolos con ternura, como si buscara consuelo en su inocencia. Sus pequeños cuerpos se movían con la vida que ella había defendido. Pero el estruendo del ladrillo no había pasado desapercibido. En el otro extremo del callejón, un vagabundo que dormía sobre una pila de cajas de cartón se despertó. Era un hombre de unos 50 años, con una barba canosa y una mirada cansada. Su nombre era Manuel. Había vivido en las calles durante años,
y su pasado estaba envuelto en un misterio. Había visto de todo en ese callejón, pero la escena que presenció a la luz de las lámparas de la calle lo dejó asombrado. La perra, una criatura de la calle como él, acababa de enfrentarse a un joven y lo había derrotado. No con fuerza bruta, sino con una valentía y una ferocidad que solo un ser que protege a sus crías puede tener. Manuel se levantó lentamente, con una mezcla de admiración y curiosidad. Llevaba años sin sentir nada. La vida en las calles lo había entumecido. Pero la valentía de esa perra había encendido una chispa en su interior. Luna, al ver a Manuel acercarse, se puso a la defensiva de nuevo. Gruñó, su cuerpo tenso, lista para volver a pelear. Manuel no hizo ningún movimiento brusco. Se detuvo a una distancia segura, con las manos abiertas, un gesto de paz. Tranquila, dijo con una voz ronca y suave, no te haré daño. Habló con una calma que la sorprendió. Luna mantuvo su posición, pero su gruñido se hizo menos amenazador. Manuel se sentó en el suelo, sacó de su bolsillo un trozo de pan viejo y se lo ofreció. El olor a comida hizo que el estómago de Luna rugiera. Era una trampa, pensó. Pero el hombre no se movió. Simplemente se sentó allí, con el pan en la mano, con una paciencia infinita. He visto muchas cosas en estas calles, dijo Manuel, pero nunca algo así. Tu valentía es algo especial. Habló a la perra como si fuera un ser humano, con respeto y comprensión. Debes estar hambrienta, continuó, y esos cachorros también. El pan era una ofrenda, no una trampa. Luna, dudando, dio un paso adelante. Sus ojos ambarinos se encontraron con los ojos cansados de Manuel. Vio en su mirada no la crueldad que había visto en otros humanos, sino una soledad y una tristeza que le recordaban a la suya. El hambre venció a su cautela. Tomó el pan suavemente de la mano de Manuel y se lo llevó a su refugio, pero en lugar de comérselo, lo partió en pequeños trozos y se los dio a sus cachorros. El gesto sorprendió a Manuel. Vio la abnegación de la perra, su sacrificio. Vaya, dijo Manuel, con una sonrisa triste, eres una buena madre. Y a partir de ese momento, se estableció un trato tácito. Manuel no se acercaba demasiado, y Luna no lo atacaba. Compartían el callejón, una tregua silenciosa. Manuel, que pasaba los días buscando comida, comenzó a dejar sobras de pan y carne cerca del refugio de Luna. Se volvió una rutina. Luna, a su vez, le permitía a Manuel acercarse un poco más cada día. El hombre le hablaba en voz baja, contándole historias de su pasado, un pasado del que no revelaba mucho, pero que sonaba lleno de dolor y arrepentimiento. Se había creado una extraña amistad, un vínculo de dos seres solitarios que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Luna, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha. Tenía un aliado inesperado, un protector. Una noche, mientras Luna lo observaba, Manuel se levantó y se preparó para irse. Su refugio era una pila de mantas y cartones a unos metros del de Luna, pero a veces desaparecía por horas. Luna siempre se preguntaba a dónde iba. Era un misterio. Manuel le dio un último vistazo y, antes de irse, se dirigió a ella. Me tengo que ir a trabajar, dijo con una sonrisa enigmática. Pero no te preocupes, volveré al amanecer. Y se fue, dejando a Luna con más preguntas que respuestas. ¿Trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tenía un vagabundo? La curiosidad la carcomía, pero por ahora, la seguridad de sus cachorros era su única prioridad. Los arrastró más cerca de su cuerpo, sintiendo su calor, y se acurrucó en su refugio, con un ojo abierto, esperando el regreso de su extraño aliado. La noche en el callejón era fría y oscura, pero el corazón de Luna, a pesar de todo, se sentía un poco menos solo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina inesperada de coexistencia. El callejón ya no era un simple refugio para la perra y sus cachorros, sino un hogar compartido, una isla de relativa paz en el mar caótico de la ciudad. La presencia de Manuel, en lugar de ser una amenaza, se había convertido en un ancla. Su calma, su voz ronca y sus gestos medidos habían logrado lo que nadie más había podido, ganarse la confianza de Luna. Manuel siempre cumplía su promesa. Al amanecer, regresaba con la luz del sol,
su silueta alargada proyectándose en el asfalto. A menudo, traía algo para comer, una bolsa con restos de comida de un restaurante, un trozo de salchicha, o un par de galletas. Lo dejaba a unos metros del refugio y se sentaba en su propia pila de mantas y cartones, observando a Luna con una mirada que era una mezcla de respeto y melancolía. A veces, Luna se acercaba, moviendo la cola con cautela. Manuel le hablaba en voz baja, con una intimidad que solo dos seres solitarios podían entender. Le contaba historias de su pasado, o al menos fragmentos que no parecían conectados. Hablaba de un lugar que llamaba la base, de compañeros que ya no estaban y de un dolor que se negaba a desaparecer. Un día, los cachorros, ahora un poco más grandes y valientes, se aventuraron fuera de la caja de cartón. El cachorro de los ojos azules, al que Luna ya había apodado Cielo, fue el primero en acercarse a Manuel. Se tambaleó, con las patas aún inseguras, y se detuvo a un par de pasos del hombre. Manuel se quedó inmóvil, observando al pequeño. El cachorro, sin miedo, levantó la cabeza y le dio un pequeño ladrido. Una sonrisa, genuina y cálida, se dibujó en el rostro de Manuel. Estiró una mano lentamente, y el cachorro, en un acto de fe ciega, la lamió. Fue un momento de pura inocencia que conmovió a Luna hasta lo más profundo. Por primera vez, dejó que un humano tocara a uno de sus hijos sin gruñir. La confianza se solidificó. Manuel no solo traía comida, sino que también ahuyentaba a los curiosos. Una noche, una banda de jóvenes ruidosos, que buscaban un lugar para pasar el rato, se adentró en el callejón. Luna se tensó, pero antes de que pudiera hacer algo, Manuel se levantó y se interpuso en el camino. Los jóvenes, al ver su imponente figura y su mirada endurecida, se acobardaron y se fueron. Manuel no tenía que pelear, su presencia era suficiente. Luna lo vio, y en ese momento, supo que había encontrado un verdadero protector. Pero el misterio de su trabajo seguía intrigándola. Manuel no era como los otros vagabundos que había conocido. No mendigaba, no buscaba peleas y se mantenía limpio. Su dignidad, a pesar de sus ropas gastadas, era palpable. Un día, incapaz de contener su curiosidad, Luna decidió seguirlo. Esperó a que Manuel se levantara y se fuera, y luego se deslizó silenciosamente por la calle, manteniendo una distancia prudente. Manuel caminaba con un paso firme y propósito, dirigiéndose a un parque en el centro de la ciudad. Luna lo siguió por cuadras, esquivando autos y personas. Se escondió detrás de un banco y lo vio unirse a un grupo de hombres y mujeres. No eran vagabundos. Llevaban ropa de civil, pero en sus ojos Luna vio la misma tristeza y dureza que había visto en Manuel. Eran veteranos, como él. Luna se acercó, lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Manuel, de pie, hablaba con una pasión que nunca le había visto. Lo que necesitamos es un propósito, decía. Algo que nos dé una razón para levantarnos por las mañanas. No podemos seguir viviendo en las calles como si fuéramos fantasmas. Otro veterano, un hombre de rostro marcado, asintió. Pero, ¿qué podemos hacer, Manuel? No tenemos nada. Manuel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No tenemos nada, pero tenemos habilidades. Tenemos la disciplina y la experiencia. Y podemos usarla para ayudar a otros. A los que están como nosotros, y a los que no tienen voz. Luna, confundida, lo vio sacar un mapa arrugado y lo extendió en el banco. Señaló un edificio abandonado en la periferia de la ciudad. Este es el lugar. Es una vieja fábrica. La podemos arreglar, convertirla en un refugio. Un lugar para nosotros, para otros veteranos, y para los animales que lo necesitan. Podemos darles un hogar, un refugio de la tormenta. El proyecto parecía una utopía, una locura. Pero en los ojos de los veteranos, Luna vio una chispa de esperanza. Por fin entendió el trabajo de Manuel. No era un trabajo para ganar dinero, era un trabajo para recuperar su humanidad. Su trabajo era construir un futuro para él y para sus compañeros. La reunión terminó, y Manuel se despidió de todos, con un apretón de manos y una promesa de volver a verse. Luna se escondió mientras él caminaba de regreso al callejón.
Su respeto por él se hizo aún más profundo. No era solo un protector, era un héroe. Un héroe que había perdido su camino, pero que estaba luchando por recuperarlo. Al llegar al refugio, Manuel la vio y sonrió. Pensé que te habías perdido, dijo con una voz suave. Luna no respondió, pero se acercó y le lamió la mano. Era su manera de decirle que lo había visto, que entendía. En los días siguientes, la rutina de Manuel se volvió más frenética. Pasaba más tiempo lejos, regresando más tarde cada noche, cansado pero con una luz en sus ojos. Luna, sin embargo, notó un cambio en su comportamiento. Estaba más alerta, más cauteloso, como si algo lo preocupara. Un día, mientras se preparaba para irse a su reunión, Manuel se detuvo y la miró. Algo no está bien, Luna, susurró. Hay un par de tipos que nos han estado siguiendo. No sé lo que quieren, pero no me gusta. Luna se tensó, con un mal presentimiento. Era la misma sensación de peligro que había sentido con el joven. Su instinto le decía que algo grande y terrible estaba por suceder. Al caer la noche, Manuel se levantó para irse. Tengo que irme, le dijo a Luna, hay una reunión importante esta noche. Algo sobre el dinero para empezar la reforma. Luna lo observó, con el corazón latiendo con fuerza. Había un peligro inminente, lo podía sentir en el aire. El misterio de Manuel y su plan para el futuro se hizo más real, más tangible. Él le dio un último vistazo y, con una sonrisa triste, le dijo a sus cachorros, pórtense bien, pequeños. Papá volverá pronto. Se alejó, y Luna lo vio desaparecer en la oscuridad. Luna se quedó sola en el callejón, con sus cachorros durmiendo. Su mente, sin embargo, estaba inquieta. El aire olía a peligro, a una tormenta que se acercaba. Su instinto protector le gritaba que algo no estaba bien. No sabía qué, ni por qué, pero la intranquilidad la carcomía. Se levantó y caminó hasta la entrada del callejón, con la esperanza de ver a Manuel regresar. El tiempo pasó lentamente, cada minuto una eternidad. El silencio era pesado, opresivo. De repente, escuchó un susurro en la oscuridad. Eran pasos, pero no los de Manuel. Eran pasos silenciosos, sigilosos. Se escondió detrás de una caja y esperó. Vio dos siluetas que se acercaban, y la perra reconoció a uno de ellos. Era el joven que había querido lastimar a sus cachorros, y la mirada en sus ojos era de una venganza helada. Luna se preparó para defender su hogar, su familia, una vez más, pero esta vez, no era solo por ella. Era por Manuel. La amenaza era real, y lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. El joven y su compañero se detuvieron justo en la entrada del callejón. El joven sonrió, una sonrisa de pura malicia. Vamos a darle una lección a ese vagabundo, le dijo a su compañero. Y no vamos a dejar que esa perra nos arruine el plan esta vez. Tengo un plan que le hará pagar por haberme humillado. Vamos a sabotear su estúpido proyecto, y él no podrá hacer nada para evitarlo. Luna escuchó, y su corazón se encogió. Sabían de su plan. El peligro no era solo para Manuel, sino para el futuro que había estado construyendo. El joven se acercó al refugio de Luna, y el perro pudo oler la malicia en el aire. Y de paso, dijo, con una risa cruel, voy a encargarme de que esta perrita aprenda su lugar. La perra, con el corazón latiendo con fuerza, se escondió, sabiendo que el peligro era inminente, y que la batalla por su hogar estaba a punto de comenzar. La tensión en el callejón se había vuelto una niebla espesa, una presencia invisible que hacía que el pelo de Luna se erizara. Después de ver al joven y a su compañero merodear, la perra ya no podía descansar. Su mente y sus sentidos estaban en alerta máxima, sintonizados con el más mínimo sonido. La confianza en Manuel, sin embargo, se había solidificado. Él era su ancla en el caos. Los cachorros, ajenos a la amenaza inminente, crecían con una curiosidad insaciable, explorando cada rincón del refugio con sus pequeños hocicos. Manuel, por su parte, continuaba con su rutina, trayendo comida y manteniendo a raya a cualquier intruso. Luna había permitido que se acercara a los cachorros, e incluso, el hombre se sentaba a su lado,
hablándoles con una ternura que contrastaba con su apariencia áspera. El vínculo se hizo más fuerte. Luna ya no dudaba en lamer la mano de Manuel, y él, a cambio, le rascaba detrás de las orejas, un gesto que hacía que la perra cerrara los ojos de puro placer. Se había creado un lazo inquebrantable, una amistad improbable forjada en la adversidad. Sin embargo, el misterio de la vida de Manuel seguía siendo un enigma para Luna. Sus ausencias eran cada vez más largas. El hombre regresaba cansado, con una mirada agotada, pero también con una chispa de propósito en sus ojos que Luna no podía ignorar. Sabía que su trabajo era más que una simple caminata por la ciudad. Impulsada por la necesidad de entender a su protector, y de alguna manera, de protegerlo a él también, Luna decidió seguirlo una vez más. Esperó a que la noche cayera, el momento en el que Manuel solía desaparecer. Cuando él se puso de pie, con su mochila al hombro, Luna se deslizó fuera del refugio y lo siguió a una distancia segura. Manuel caminaba con un paso firme y decidido, sin mirar atrás. Luna lo siguió por calles bulliciosas y callejones oscuros, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El viaje la llevó a un distrito industrial abandonado, un lugar de grandes almacenes y fábricas desiertas. Manuel se detuvo frente a un almacén de ladrillo rojo, con las ventanas rotas y una puerta oxidada. Luna se escondió detrás de un contenedor de basura y observó. Manuel sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. La perra escuchó las voces que venían de adentro, y supo que él no estaba solo. Esperó, su curiosidad luchando contra su cautela. Finalmente, se atrevió a acercarse a una de las ventanas rotas y miró a través de ella. Lo que vio la dejó sin aliento. El interior del almacén estaba lleno de gente. No eran vagabundos. Eran hombres y mujeres, muchos de ellos con cicatrices de guerra y miradas perdidas. Eran veteranos. Luna observó la escena, su mente tratando de conectar los puntos. Vio a Manuel de pie, con una seriedad que nunca le había visto. Hablaba a la multitud con una voz apasionada, su rostro iluminado por la luz de una linterna. Luna se dio cuenta de que el trabajo de Manuel no era un trabajo en absoluto, sino una misión. Hablaba de un proyecto que estaba a punto de comenzar. Hemos vivido en las sombras por demasiado tiempo, dijo Manuel. Hemos perdido nuestro hogar, nuestra dignidad. Pero no hemos perdido nuestra fuerza. Podemos usarla para construir algo nuevo, algo que nos devuelva lo que hemos perdido. Los ojos de los veteranos se llenaron de esperanza. Luna observó la escena con una fascinación silenciosa. Por fin, estaba entendiendo quién era Manuel. Él no era solo un vagabundo. Era un veterano de guerra, un héroe olvidado. Pero Luna, con su aguda intuición, percibió algo más. En su mirada, en la forma en que su cuerpo se tensaba cuando hablaba de la guerra, vio un dolor profundo. Un trauma que lo había llevado a vivir en las calles. Su pasado era una herida que se negaba a sanar. En ese momento, Luna se dio cuenta de que Manuel no era un simple protector, sino un alma herida que luchaba por encontrar su camino. La reunión continuó, y Luna se acercó un poco más para escuchar. Vio a Manuel sacar un mapa de una ciudad y mostrarles el refugio que planeaban construir. Será un lugar seguro para todos nosotros, y para los animales que lo necesiten, dijo. La perra sintió un nudo en su garganta. El plan era real. Era una posibilidad de un futuro, no solo para ella y sus cachorros, sino para Manuel y todos los veteranos que lo seguían. Pero mientras observaba la escena, Luna vio algo más. Dos hombres de pie en la oscuridad, en la parte de atrás de la habitación, se miraban con un aire de conspiración. Uno de ellos era el joven que la había atacado en el callejón. Luna se tensó, con su instinto gritándole que se escondiera. Los dos hombres se susurraban al oído, con una risa cruel que hizo que la perra se le erizara el pelo. Luna, con su oído agudo, se las arregló para escuchar parte de su conversación. El plan de este vagabundo es una mierda, susurró el joven. Pero el dinero para el proyecto, eso sí que nos interesa. Su compañero asintió, con una sonrisa malévola. Vamos a robarles el dinero, dijo. Y de paso, vamos a darle una lección a ese vagabundo y a su perra. El miedo se apoderó de Luna. La reunión terminó,
y Luna se escabulló de regreso al callejón, con el corazón latiendo con fuerza. La revelación había sido un golpe. Manuel no era un simple vagabundo, era un héroe, un hombre con un pasado doloroso y una misión en la vida. Pero también estaba en peligro. El joven, ahora con un compañero y un plan para robar el dinero del proyecto, era una amenaza real. Luna, al llegar al refugio, se acostó con sus cachorros, pero no podía conciliar el sueño. La noche se sentía opresiva, llena de un peligro inminente. El joven no solo quería vengarse de ella, sino también arruinar el futuro que Manuel estaba construyendo. La perra, con el corazón en un puño, se prometió a sí misma que no permitiría que eso sucediera. A la mañana siguiente, cuando Manuel regresó al callejón, Luna lo miró con nuevos ojos. Ya no era solo su protector, era su compañero en la guerra. Un compañero que estaba en peligro. Manuel se acercó, le ofreció un trozo de salchicha y se sentó a su lado. «¿Sabes, Luna?», dijo con una sonrisa. «Hoy fue una buena noche. Creo que lo vamos a lograr. El plan para el futuro, creo que va a funcionar». Luna lo miró, y en sus ojos ámbar había un miedo que él no podía entender. El plan de Manuel era su esperanza, pero también su mayor vulnerabilidad. Y había gente que quería destruirla. El peligro estaba más cerca que nunca, y Luna, con un nudo en el estómago, sabía que el juego estaba a punto de cambiar. No era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por la esperanza, y una lucha por el futuro. Y la perra, con su corazón de guerrera, estaba lista para la batalla que se avecinaba. El joven, con su sed de venganza, no sabía con quién se estaba metiendo. El sol de la mañana ya no traía consigo la sensación de seguridad y esperanza que Luna había llegado a asociar con él. El aire del callejón se sentía denso, pesado con la amenaza inminente. El conocimiento de que el joven y sus compañeros sabían del plan de Manuel se había convertido en un veneno que corría por las venas de Luna. Ya no era una simple lucha por la supervivencia, era una guerra. Una guerra silenciosa que se libraba en las sombras de la ciudad, con el futuro de Manuel y los otros veteranos en juego. Luna se movía con cautela, sus ojos ámbar escaneando cada rincón del callejón, su oído atento a cualquier sonido que no fuera el de la vida cotidiana. La relación con Manuel se había profundizado, pero también se había vuelto más tensa. Luna intentaba por todos los medios alertarlo del peligro. Cuando él regresaba, lo miraba fijamente, gruñendo suavemente hacia la entrada del callejón, pero él, ciego al peligro, solo pensaba que la perra era más protectora que de costumbre. «Tranquila, Luna», le decía Manuel, «todo va a estar bien». Si tan solo supiera, pensaba Luna. Su frustración crecía con cada día. Sabía que Manuel, en su inocencia, estaba a punto de caminar directamente a una trampa. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, en un almacén abandonado, el joven, cuyo nombre se revelaba como Leo, se reunía con su banda. El líder, un hombre de aspecto duro con un tatuaje de serpiente en el cuello, escuchaba atentamente mientras Leo relataba lo que había visto y oído. «Unos vagabundos planeando un refugio», dijo Leo con desprecio. «Y parece que tienen un benefactor. Vi al vagabundo con un grupo de hombres, hablando de un proyecto y de dinero». El líder, llamado el gusano, sonrió, una sonrisa sin rastro de calor. «¿Dinero, eh? La mejor forma de ganarlo es robándoselo a los que no saben protegerlo». El gusano, con su mente criminal, vio una oportunidad. No solo robarían el dinero, sino que también culparían a los veteranos, arruinando su reputación y su proyecto. «Vamos a hacer que parezca un robo de los mismos veteranos», explicó. «Así, nadie volverá a confiar en ellos. Y nosotros nos quedaremos con el dinero». La idea era retorcida, pero perfecta. El plan era sencillo. Atacarían el almacén donde se reunían los veteranos durante su reunión de la noche. Se disfrazarían de veteranos para que pareciera un altercado interno, robarían el dinero y prenderían fuego al lugar para destruir toda evidencia. La idea de humillar a Manuel y a su perra le causaba a Leo una satisfacción enfermiza. «Y yo», dijo Leo, «me encargaré de la perra». El gusano asintió. «Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Solo asegúrate de que no haya testigos. Y no dejes rastro.
La banda se dispersó, con una sensación de triunfo. Tenían el plan perfecto. Luna, que sentía el peligro en el aire, se desesperó. Sus cachorros ya no eran pequeños. Estaban aprendiendo a caminar y a ladrar, y sus ojos curiosos estaban llenos de vida. La perra sabía que no podía huir con ellos. El callejón era su único refugio, y la única forma de protegerlo era pelear. La noche llegó, trayendo consigo el mismo sentimiento de opresión que la había atormentado. Manuel se levantó, se puso su mochila y se dirigió a la salida del callejón. Luna se le acercó, gruñendo en dirección a la entrada del callejón, tratando de detenerlo. Manuel, sin entender, la acarició. «Estoy bien, Luna. Volveré pronto». Y se fue, dejando a Luna con el corazón en un puño. La perra, sintiéndose impotente, regresó a su refugio. Pero su instinto le decía que no se quedara allí. El peligro se acercaba. Y no era un peligro que pudiera enfrentar sola. Se acurrucó con sus cachorros, lamiéndolos con una ternura desesperada. Sabía que tenía que hacer algo. Y lo haría. Se puso de pie, su cuerpo tenso, lista para la batalla. Pero no iba a ser una batalla al azar. Sabía que el joven y su banda estaban tramando algo, y quería estar lista. Caminó hasta la entrada del callejón y esperó. El tiempo se volvió lento, cada minuto una eternidad. De repente, escuchó pasos. Eran sigilosos, cuidadosos, y venían de la entrada del callejón. Se escondió detrás de un contenedor de basura, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Vio dos siluetas que se acercaban, y la perra reconoció a una de ellas. Era Leo. Iba acompañado por otro miembro de la banda. El corazón de Luna latía con fuerza. Se habían acercado al refugio. Leo se detuvo, con una sonrisa malvada en su rostro. «Vamos a darle una lección a ese vagabundo y a su perra», le dijo a su compañero. Luna sintió un nudo en el estómago. No era un simple ataque, era una venganza planificada. Leo se acercó al refugio de Luna, su mirada de pura malicia. El cachorro de los ojos azules, llamado Cielo, despertó y, sin miedo, se asomó por la caja de cartón. Leo lo vio, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Mira, aquí está el pequeño héroe», dijo, riéndose. El compañero de Leo sacó un objeto de su bolsillo. Luna se tensó, reconociendo el objeto. Era un bisturí. Su terror se convirtió en una furia incontrolable. Iban a lastimar a su cachorro. Eso era algo que no podía permitir. Sin pensarlo dos veces, Luna salió de su escondite, gruñendo con toda la fuerza de su alma. La sorpresa en los ojos de Leo fue un deleite para Luna. «Atrás, perro», gritó Leo, pero Luna no se detuvo. Se abalanzó sobre Leo, con sus colmillos al descubierto, lista para morder. El compañero de Leo, con el bisturí en la mano, se puso a la defensiva, pero Luna no le dio tiempo. La lucha era caótica, y la perra se movía con una velocidad y una ferocidad que los hombres no esperaban. Luna logró morder la pierna de Leo, haciéndolo gritar de dolor. El compañero de Leo, asustado, trató de atacarla con el bisturí, pero Luna lo evadió. La perra, con el corazón en un puño, sabía que esta batalla no era solo para defender su refugio. Era para defender el futuro de Manuel. El compañero de Leo, frustrado, se alejó un poco y sacó un objeto brillante de su bolsillo. Luna, que estaba a punto de morder a Leo de nuevo, se detuvo, confundida. El objeto brilló bajo la luz de la luna, y la perra supo lo que era. Era una pistola. Luna, con el corazón latiendo con fuerza, se detuvo. El compañero de Leo sonrió. «No vas a ganar, perra», dijo. «Pero al menos, le daremos una lección a tu vagabundo». Leo, a pesar del dolor, se levantó. «Vamos a prenderle fuego a su refugio», susurró. «Vamos a enseñarle a no meterse con nosotros». Luna, con los ojos fijos en la pistola, se preparó para lo peor. El sonido del disparo resonó en el callejón. El compañero de Leo, con una risa cruel, disparó al aire, y el eco del disparo resonó en las paredes del callejón. El joven,
con una mirada de satisfacción y el objeto brillante en la mano, se preparó para irse. La perra, con el corazón en un puño, sabía que no podía hacer nada. El joven se alejó, con el arma en la mano, dejando a Luna con el corazón roto. La perra regresó a su refugio, pero el miedo ya no era un simple presentimiento. El joven no solo quería vengarse, quería hacer un daño irreparable. Y tenía las herramientas para hacerlo. Luna, con sus cachorros a su lado, se sintió impotente. El futuro de Manuel y los veteranos estaba en peligro, y ella no podía hacer nada. El miedo ya no era una sensación, sino una presencia física que pesaba en el aire del callejón. Luna, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, podía sentir la inminente tormenta. La conversación que había escuchado entre el joven y su compañero, la mención de un robo y el plan de arruinar el proyecto de Manuel, resonaba en su mente como una campana de alarma. Luna no podía quedarse quieta. Su instinto le decía que la espera sería su derrota. Dejó a sus cachorros durmiendo, acurrucados en su refugio, y se deslizó sigilosamente hacia la entrada del callejón. Se escondió detrás de un gran contenedor de basura, su cuerpo tenso, listo para lo que viniera. El silencio de la noche era opresivo, pero Luna, con su oído agudo, podía escuchar los pasos que se acercaban. No eran los pasos lentos de un vagabundo, sino los pasos decididos y pesados de varios hombres. Se acercaban desde la entrada del callejón, y el corazón de Luna latía con fuerza en su pecho. Contó 4 figuras, moviéndose en la oscuridad. El hedor de la malicia, el mismo olor que había sentido en el joven, se hizo más fuerte a medida que se acercaban. Luna reconoció al joven, cuyo nombre era Leo. Iba acompañado por otros 3 hombres, y el líder, un hombre corpulento con un tatuaje de serpiente en el cuello, caminaba al frente. Luna se preparó. Esta no era una simple pelea, era una confrontación por la supervivencia. El grupo se detuvo a pocos metros del refugio de Luna. El líder, con una voz profunda, miró a su alrededor. «Este es el lugar, Leo», dijo. «La perra nos está esperando». Leo soltó una risa cruel. «No se escapará esta vez. Y cuando hayamos terminado con ella, nos encargaremos del vagabundo». El plan era simple, pero devastador. Luna, con una furia fría, salió de su escondite y se puso de pie, gruñendo con toda la fuerza de su alma. La sorpresa en los ojos de los hombres fue un deleite para la perra. El líder se rió. «Vaya, la perra es valiente», dijo. «Pero no eres rival para nosotros». Luna no respondió. Se abalanzó. No atacó a los hombres al azar, usó su conocimiento del callejón. Saltó sobre una pila de cajas de cartón, haciendo que cayeran sobre uno de los hombres. El hombre gritó, y Luna aprovechó la distracción para morderle el tobillo. El hombre cayó al suelo, y Luna se alejó rápidamente, moviéndose en las sombras. El líder, frustrado, gritó: «Rodeen a la perra. No dejen que se escape». La banda se dispersó, tratando de acorralar a Luna. Pero la perra era demasiado rápida. Se movía en las sombras, usando los contenedores de basura y las paredes para evadir a sus atacantes. El callejón era su hogar, y cada obstáculo era una herramienta a su favor. La lucha era caótica y desesperada. Luna, herida pero valiente, usó su inteligencia. Se escondió detrás de un contenedor de basura y, cuando uno de los hombres se acercó, lo sorprendió, mordiéndole la mano. El hombre soltó un grito de dolor y se alejó. La perra, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a una trampa que había ideado. Se escondió detrás de una pila de escombros, esperando a que los hombres se acercaran. Uno de ellos, el compañero de Leo, se acercó, y Luna salió de su escondite, haciendo que el hombre tropezara y cayera sobre la pila de escombros. El hombre gritó, y los otros 2 hombres se apresuraron a ayudarlo. En ese momento, el sonido de pasos conocidos se escuchó en el callejón. Era Manuel, que regresaba. Luna, al verlo, sintió una oleada de alivio. Pero el alivio se convirtió en terror cuando el líder de la banda lo vio. «Ahí está el vagabundo», gritó. «Vamos a darle una lección». Manuel se detuvo, confundido por la escena. «Luna. ¿Qué está pasando?»,
preguntó. El líder de la banda, con una risa cruel, sacó una pistola. Luna, al ver el arma, sintió que su corazón se le paraba. No te metas, viejo, gritó Leo. O la perra pagará las consecuencias. El líder de la banda se rió. No, Leo. El vagabundo pagará las consecuencias. El líder apuntó la pistola a Manuel. El tiempo se detuvo. Luna, con una desesperación que nunca había sentido, corrió. No pensó en el peligro, no pensó en el dolor. Su mente estaba en blanco, solo una cosa importaba. Tenía que proteger a Manuel. En un acto de valentía que desafiaba toda lógica, se lanzó. No se lanzó a atacar, sino a interponerse entre la pistola y Manuel. Se abalanzó, y el líder, sorprendido por su velocidad, soltó un grito de frustración. El disparo resonó en el callejón. El sonido fue un eco de pura desesperación, de un futuro que se desvanecía. Manuel, con los ojos bien abiertos, vio a la perra, su compañera, saltar frente a él. La sangre se le heló en las venas. El líder de la banda se rió, pero su risa se detuvo cuando vio la escena. La perra, con un gemido de dolor, cayó al suelo. Manuel, con el corazón en un puño, corrió hacia ella. Luna. No, gritó, su voz llena de dolor. El líder de la banda, al ver lo que había hecho, se quedó petrificado, incapaz de moverse. Leo, asustado por lo que había pasado, gritó. Vámonos de aquí. El grupo se dispersó, huyendo en la oscuridad, dejando a Manuel y a Luna solos en el callejón. Manuel se arrodilló al lado de Luna, con lágrimas en los ojos. La perra, con la mirada perdida, gimió de dolor. La sangre se extendía sobre su pelaje, un rojo oscuro que se mezclaba con el gris. Manuel, con las manos temblorosas, trató de detener la hemorragia. Pero la herida era profunda. No, 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 susurró Manuel. No te vayas, Luna. Por favor, no te vayas. La perra, con una última mirada a Manuel, sus ojos ámbar llenos de un amor incondicional, se cerraron. Manuel, con el corazón roto, se quedó en silencio, con Luna en sus brazos. El callejón, una vez su hogar, se había convertido en el escenario de una tragedia. Y él, un veterano de guerra, un hombre que había visto la muerte en el campo de batalla, se sentía más impotente que nunca. Manuel se levantó, su dolor se convirtió en una furia fría. Miró a su alrededor, y vio la escena. Los cachorros, asustados, lloraban en su refugio. La perra, su heroína, yacía en el suelo. Y él, un hombre que había perdido todo, estaba a punto de perder lo único que le quedaba. La impotencia lo consumió. No había nada que pudiera hacer. Se arrodilló, tomó a Luna en sus brazos y se puso a llorar. El sonido de su llanto resonó en el callejón, un lamento por una vida que había sido salvada, pero a un costo muy alto. Manuel, con el cuerpo de Luna en sus brazos, sintió que algo se rompió dentro de él. El trauma del pasado, la culpa de la guerra, se unió al dolor de perder a la única criatura que lo había visto, que lo había salvado. Su mente, sin embargo, se llenó de una determinación fría. No iba a dejar que la muerte de Luna fuera en vano. Se levantó, con el cuerpo de la perra en sus brazos, y se dirigió a la salida del callejón. No sabía a dónde iba, ni lo que iba a hacer, pero sabía una cosa. La historia de Luna no iba a terminar allí. El sacrificio de su amiga, de su compañera, no sería olvidado. No mientras él estuviera vivo. Y el mundo, lo supiera o no, estaba a punto de escuchar su historia. El camino de Manuel, el camino de la venganza, estaba a punto de comenzar. El eco del disparo resonaba en las paredes del callejón, un lamento de desesperación que se disolvía en la opresiva quietud de la noche. Manuel, con el corazón destrozado, abrazaba a Luna, su cuerpo flácido y pesado. Su mente, nublada por el dolor, solo podía registrar una cosa: había fallado. Había fallado en proteger a la única criatura que le había devuelto la esperanza. Las lágrimas se mezclaban con el pelaje de la perra, y un gemido de dolor escapó de su garganta. Se sentía impotente, un veterano de guerra que había visto la muerte miles de veces,
pero que no podía salvar a su mejor amiga. Pero entonces, un ligero temblor sacudió el cuerpo de Luna. Un gemido débil, casi inaudible, escapó de su garganta. Manuel se detuvo. Su mente, que había estado en blanco, se volvió a encender. No estaba muerta. La bala no había impactado en su corazón. Había impactado en su hombro, cerca del omóplato. La hemorragia era grave, pero no fatal. El alivio que sintió fue tan abrumador que lo hizo temblar. El dolor de la pérdida se transformó en una furia fría. El grupo de matones ya había huido, dejando a Manuel y a Luna solos. Manuel sabía que no tenía tiempo que perder. El tiempo corría, y la vida de Luna se le escapaba entre los dedos. La impotencia se desvaneció, reemplazada por una determinación férrea. Hacía años que no pedía ayuda. El orgullo, el trauma, la soledad, lo habían mantenido en el aislamiento. Pero Luna era diferente. Por ella, rompería todas las barreras. Sacó su teléfono, un viejo modelo que había encontrado en la basura, y marcó el número de emergencia. Su voz, que había estado en silencio durante años, se rompió cuando habló. Por favor, dijo, su voz ronca, necesito una ambulancia. Hay un perro herido de bala en el callejón detrás de la calle principal. La operadora, al oír la voz de un vagabundo, dudó. Señor, ¿está seguro de que no es una broma? No es una broma, respondió Manuel, con una voz que no admitía réplica. Soy un veterano de guerra. Soy un hombre de honor. Esta perra me salvó la vida. Por favor, ayúdela. El dolor y la desesperación en su voz convencieron a la operadora. Unos minutos después, el sonido de la sirena se escuchó en la distancia. Manuel, con el cuerpo de Luna en sus brazos, se quedó en silencio, esperando. Cuando los paramédicos llegaron, lo miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. Manuel ignoró sus miradas. Se arrodilló, con Luna en sus brazos, y les mostró la herida. Los paramédicos, al ver la gravedad de la herida, se quedaron en shock. Esto es un disparo, dijo uno de ellos, su voz llena de asombro. Necesitamos llevarla a un veterinario de urgencia. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Un vagabundo llamando a la policía para salvar a un perro herido de bala. La historia, con su mezcla de tragedia y heroísmo, capturó la imaginación de los medios locales. Un reportero del periódico local, un joven de pelo castaño llamado Daniel, se interesó en el caso. No era el tipo de historia que solía cubrir. No era un crimen violento, ni una corrupción política. Era una historia humana, una historia de un hombre y un perro. Daniel, intrigado, decidió ir a la escena. Cuando llegó, vio a Manuel en una camilla, con Luna a su lado, la perra ya con un vendaje en el hombro. Los ojos de Manuel estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba. Ella me salvó la vida, le dijo a Daniel. Es un héroe. Daniel, conmovido, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. La historia de Luna, la perra que se interpuso entre una bala y su amo, se convirtió en una sensación. La heroína del callejón, la llamaban los titulares. Se creó una campaña de donaciones para cubrir los gastos del veterinario. Pero Daniel, con su instinto de reportero, sabía que había algo más. El hombre que había llamado a la policía no era un simple vagabundo. Había una dignidad en él, una voz que no correspondía a la de un hombre que había vivido en la calle durante años. Daniel, en secreto, comenzó a investigar el pasado de Manuel. Hizo llamadas, buscó en archivos viejos, y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mientras tanto, Luna estaba en el hospital veterinario. El veterinario, conmovido por la historia, decidió hacer todo lo posible para salvarla. Pero la herida era profunda, y la bala había dañado nervios y músculos. El veterinario, un hombre de edad avanzada con un corazón de oro, le explicó la situación a Manuel. Tiene una oportunidad, le dijo, pero su recuperación será larga y dolorosa. Es posible que no vuelva a caminar con la misma fuerza. Pero si luchas, si tienes paciencia, ella vivirá. Manuel, con el corazón en un puño, asintió. Lucharé, dijo. Haré lo que sea necesario.
El veterinario, al ver la determinación en los ojos de Manuel, asintió con una sonrisa. No tengo ninguna duda. El día siguiente, Daniel se reunió con Manuel en el hospital veterinario. El reportero, con una mirada seria, le mostró un par de fotos viejas. En una de ellas, un joven Manuel, con un uniforme militar, sonreía a la cámara. En la otra, estaba de pie, con una medalla en el pecho. Tu nombre es Manuel, dijo Daniel, pero tu nombre en la guerra era, el comandante. Eras un héroe de guerra. Fuiste condecorado. ¿Por qué estás viviendo en la calle? Manuel, con el corazón en un puño, miró las fotos, y una mirada de dolor se dibujó en su rostro. No soy un héroe, dijo. Soy un fantasma. Daniel, con una voz suave, le contó lo que había descubierto, una misión fallida, un encubrimiento, un trauma. La historia es más grande que una perra herida, le dijo Daniel. Es una historia de un hombre que lo perdió todo, y de una perra que lo salvó. El misterio del pasado de Manuel se estaba desentrañando, y el periodista estaba a punto de publicar una historia que no solo cambiaría la vida de Manuel, sino que también revelaría una verdad oculta. Manuel, con una mezcla de miedo y alivio, se dio cuenta de que su pasado, la razón por la que había vivido en las calles, estaba a punto de ser expuesto. La historia de Luna se había convertido en un catalizador, una puerta a un pasado doloroso y a un futuro incierto. Se quedó en silencio, mirando a la perra, su heroína, su salvadora, mientras el periodista, con una mirada de determinación, se preparaba para escribir la historia que cambiaría su vida para siempre. Mientras Luna luchaba por su vida en una camilla de hospital, la verdad sobre el pasado de Manuel se desplegaba como un pergamino olvidado. El periodista, Daniel, con su instinto inquebrantable, había estado desenterrando fragmentos de una historia enterrada bajo años de vergüenza y silencio. La narrativa de un simple vagabundo protegiendo a una perra se desmoronaba para revelar una historia de heroísmo, traición y un trauma profundo. El reportero, con sus fuentes en el ejército y sus contactos en la burocracia, había desenterrado los archivos de Manuel. Su nombre, su rango, sus condecoraciones, todo estaba allí, en documentos amarillentos que nadie había consultado en años. Manuel no era solo un veterano de guerra, era un comandante, un líder respetado que había servido en el extranjero en una misión de alto riesgo. Pero su historial impecable terminaba abruptamente con una misión fallida. En el reporte oficial, se le acusaba de negligencia, de una decisión precipitada que había llevado a la muerte de sus compañeros. La culpa y la vergüenza lo habían consumido, llevándolo a rechazar la ayuda, a perder su casa y a vivir en la calle, lejos de la sociedad que había servido. Pero Daniel, al leer entre líneas, vio las mentiras. Vio los nombres de los oficiales de alto rango que habían firmado el reporte, los mismos que estaban involucrados en un escándalo de corrupción que había sido encubierto. La misión fallida no había sido un error de Manuel, sino un encubrimiento de una operación corrupta. Manuel no era un fracaso, era una víctima. Mientras tanto, en el callejón, la vida continuaba de una forma extraña. Los cachorros de Luna, ahora un poco más grandes y con sus ojos ya abiertos, habían sido dejados al cuidado de Manuel. El hombre, con el corazón en un puño por la salud de Luna, se dedicó por completo a los pequeños. Les dio de comer, los limpió y los arrulló con la misma ternura con la que lo haría un padre. El cachorro de los ojos azules, al que Manuel había apodado Cielo, era el más juguetón y curioso. El de los ojos marrones, Sombra, era el más tranquilo y observador. El tercero, el más pequeño, era el más travieso. Manuel los miraba y veía a Luna en ellos. Veía su valentía, su lealtad, su espíritu. Eran un recordatorio viviente de su heroína. La noticia de la perra que había salvado a un veterano se había vuelto viral. Las donaciones para la cirugía de Luna llegaban de todas partes del país. El veterinario, un hombre de buen corazón, se había conmovido tanto por la historia que había decidido ayudar de forma gratuita. El amor que ese hombre tiene por su perra no se puede comprar con dinero, le dijo a su asistente. Y esa perra es un ángel. Haremos todo lo posible para salvarla, sin importar el costo. Manuel, al enterarse de la noticia, no podía creerlo. La amabilidad de la gente, algo que había olvidado,
le hizo llorar de alivio y gratitud. La cirugía de Luna fue un éxito, pero el veterinario le advirtió a Manuel que la recuperación sería larga y dolorosa. Habrá que trabajar mucho con ella, le dijo. Pero si tiene la voluntad de vivir, lo logrará. Un día, Daniel, el periodista, se encontró con Manuel en el hospital veterinario. Manuel, con una mezcla de miedo y alivio, le dio la bienvenida. Daniel no vino solo, venía con un maletín lleno de documentos. Manuel, dijo Daniel, su voz seria. Necesitas ver esto. El periodista le mostró a Manuel los reportes de su misión, los documentos que lo culpaban. Manuel los miró, y un suspiro de dolor escapó de sus labios. Había vivido con la culpa de esa misión durante años. Pero entonces, Daniel le mostró los otros documentos. Los reportes de la investigación de la corrupción, los nombres de los generales, las firmas falsificadas. La misión no falló por tu culpa, dijo Daniel. Fue un sabotaje. Te traicionaron. Tú no eres un fracaso, Manuel. Eres un héroe. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Manuel. Años de culpa, de dolor y de vergüenza se desvanecieron en un instante. Había vivido en un infierno, creyendo que la muerte de sus compañeros era su culpa. Pero ahora, la verdad estaba ante sus ojos. No era su culpa. Era una víctima. La revelación fue un golpe de alivio y de furia. Una furia por el tiempo perdido, por los años que había pasado viviendo en la calle, por la vida que le habían robado. Daniel, con una voz suave, le hizo una propuesta. Tengo toda la historia, dijo. Tengo las pruebas. Si me dejas publicarla, puedo limpiar tu nombre. Puedo conseguirte la ayuda que mereces, un hogar, un trabajo. Y puedo darle a esta perra el futuro que se merece. Manuel, con los ojos fijos en Luna, se debatió. Aceptar la ayuda significaría exponer su pasado, revivir el trauma y enfrentarse a la burocracia que lo había traicionado. Pero la alternativa era quedarse en las calles, con sus cachorros, y con el miedo de que la banda de Leo regresara para terminar lo que había empezado. La historia de Luna, que había comenzado como una tragedia, se había convertido en un catalizador, una oportunidad para un futuro mejor. Manuel, con una mezcla de miedo y esperanza, tomó una decisión. Hazlo, le dijo a Daniel. Publica la historia. Daniel sonrió, y supo que había tomado la decisión correcta. Pero antes de irse, Daniel le dio un último vistazo a Manuel y le dijo algo que lo dejó sin aliento. Hay algo más que debes saber. El líder de la banda, el que te disparó, ha sido arrestado. Y me ha dicho que tiene una información crucial sobre tu operación. Algo que podría cambiarlo todo. Manuel, con el corazón en un puño, miró a Luna, su heroína, su salvadora. La historia de su vida, que había sido una historia de dolor y de pérdida, estaba a punto de convertirse en una historia de redención. El pasado, el presente y el futuro se unían en un hilo de esperanza. Y él, un hombre que había perdido su camino, estaba a punto de encontrarlo de nuevo. La revelación de la inocencia de Manuel no había sido un simple alivio, sino una carga. Años de culpa, de dolor y de vergüenza se habían evaporado, pero la pregunta que quedaba en el aire era abrumadora: ¿qué hacer ahora? La propuesta de Daniel, el periodista, era una espada de doble filo. Aceptar significaba enfrentarse a un pasado que había intentado enterrar, un pasado lleno de fantasmas y de trauma. Significaría revivir cada momento de la misión fallida, cada rostro de sus compañeros muertos, y el dolor de la traición. Pero la alternativa era aún más aterradora. Seguir viviendo en las calles, en la oscuridad, con el miedo constante de que la banda de Leo regresara. Manuel se sentó en el hospital veterinario, con la mano en el pelaje de Luna, que yacía en su camilla, recuperándose lentamente. Los cachorros, que había traído con él, jugaban a sus pies, ajenos a la tormenta que se libraba en el corazón de su protector. La decisión era monumental, una encrucijada que cambiaría el curso de su vida para siempre. Daniel se sentó a su lado, en silencio, dándole espacio para pensar. Es una decisión difícil, dijo Daniel, su voz suave. Pero piénselo, Manuel. Es una oportunidad para un futuro mejor. No solo para usted,
sino para Luna y para los otros veteranos. Un futuro mejor, respondió Manuel, su voz ronca. Daniel, he vivido en la calle por años. He olvidado lo que es tener un hogar, una cama, un plato de comida caliente. No sé cómo volver a ser un ser humano. No sé si puedo. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Y mi pasado es una herida abierta. No sé si puedo revivirlo. No sé si puedo enfrentarme a los fantasmas que me han perseguido durante años. Daniel se inclinó, su mirada seria. Manuel, los fantasmas solo tienen poder si los dejas. La verdad es tu arma. La verdad te hará libre. El periodista le explicó que su historia era poderosa. Que la gente necesitaba saber que un veterano de guerra, un héroe, había sido traicionado y abandonado. Que su historia podía inspirar a otros veteranos a buscar ayuda. No es solo por usted, Manuel, dijo Daniel. Es por todos los hombres y mujeres que han pasado por lo que usted ha pasado. Es por ellos. Es por Luna. Y es por el futuro que usted y sus compañeros están tratando de construir. Las palabras de Daniel resonaron en el corazón de Manuel. El rostro de Luna, su heroína, su salvadora, se le vino a la mente. El sacrificio que había hecho para protegerlo. El valor que había demostrado. Y luego, los rostros de los otros veteranos, la chispa de esperanza que había visto en sus ojos cuando les habló del refugio. Manuel se dio cuenta de que no estaba luchando solo por él, sino por algo más grande. Por la redención, por la justicia, por la esperanza. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Manuel, su voz llena de una nueva determinación. Solo diga que sí, respondió Daniel. Yo me encargo de todo. Manuel, con una mezcla de miedo y alivio, asintió. Sí, dijo. Hazlo. Publica la historia. El alivio en el rostro de Daniel era palpable. Gracias, Manuel, dijo. Gracias. No se arrepentirá. Pero la historia no terminó allí. Daniel, con una sonrisa, le dijo que tenía una sorpresa para él. Le pidió a Manuel que lo acompañara a una habitación del hospital. Al entrar, Manuel vio a un grupo de veteranos. Eran los mismos hombres y mujeres con los que se había reunido en el almacén. Se pusieron de pie, con los ojos llenos de respeto. Manuel, dijo uno de ellos, un hombre con una pierna ortopédica, nos enteramos de lo que pasó. Y nos enteramos de la verdad. No eres un fracaso. Eres un héroe. Siempre lo has sido. Otro veterano se acercó, y le dio un abrazo. Te hemos estado buscando, dijo. Sabíamos que algo no estaba bien. Pero no sabíamos cómo ayudarte. Ahora, gracias a esta perra y a este joven, podemos hacerlo. Estamos contigo, Manuel. Haremos lo que sea para ayudarte. Eres uno de nosotros. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Manuel. No estaba solo. Tenía una familia. Una familia de hombres y mujeres que entendían su dolor, su trauma, y que estaban dispuestos a luchar a su lado. El amor y el apoyo que sintió fue abrumador, un bálsamo para su alma herida. Los veteranos se turnaron para hablar, cada uno con una historia de trauma y de pérdida, y con una palabra de aliento para Manuel. Le contaron que su historia, la historia de un hombre que había perdido su camino y lo había encontrado de nuevo, era una inspiración para ellos. Manuel, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano. Había un propósito. El encuentro terminó, y Manuel se quedó solo con Daniel. El periodista le sonrió. Mira, Manuel, dijo. Ya no estás solo. Tienes una familia. Y tienes una historia que contar. Una historia que cambiará el mundo. Manuel asintió. Sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez en años, tenía la esperanza de que la ganaría. Se sentó junto a Luna, y se quedó en silencio, con la mano en su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo. De repente, el teléfono de Daniel sonó. Era un número desconocido. Daniel, con una mirada de confusión, respondió. Hola. El rostro del periodista se endureció. Sí, soy yo.
¿Qué? Manuel lo miró con curiosidad. La voz del hombre al otro lado del teléfono era ronca y llena de resentimiento. El gusano, dijo. Quiere hablar con usted, señor. Dice que tiene una información crucial sobre la misión de Manuel. Algo que podría cambiarlo todo. Daniel se quedó petrificado, incapaz de hablar. El líder de la banda, el mismo hombre que había ordenado el ataque a Luna, quería hablar con él. El pasado, el presente y el futuro se unían de nuevo en un solo hilo. Y la historia de Manuel, la historia de un veterano de guerra y su perra, estaba a punto de tomar un giro inesperado. La llamada de El Gusano, el líder de la banda, había dejado a Daniel, el periodista, paralizado. El hombre que había ordenado el ataque contra Luna, el mismo que había intentado arruinar la vida de Manuel, ahora quería hablar. El resentimiento y el odio en su voz eran palpables, pero había algo más, una necesidad de vengarse, no de Manuel, sino de alguien más. Daniel, con una mezcla de cautela y curiosidad, aceptó la llamada. Se reunió con El Gusano en la cárcel, en una habitación fría y sombría. El hombre, con su tatuaje de serpiente en el cuello, se sentó frente a él, con una mirada de desprecio. Sé lo que estás haciendo, dijo El Gusano, su voz un susurro de odio. Estás tratando de limpiar el nombre de ese vagabundo. Pero no es tan simple. Él es parte de un juego mucho más grande. El Gusano, resentido con Leo, el joven de la banda, que lo había traicionado y lo había llevado a la cárcel, estaba dispuesto a revelar la verdad. Con una voz llena de furia, El Gusano relató la historia. Le contó a Daniel sobre la operación militar, sobre los generales corruptos que la habían planeado, y sobre cómo habían usado a Manuel como chivo expiatorio para encubrir sus crímenes. La misión fallida de Manuel no había sido un error, había sido un encubrimiento. El Gusano, con su mente criminal, había escuchado fragmentos de la conversación entre Leo y los hombres de alto rango que lo habían contratado. Sabía quiénes eran, y qué habían hecho. Daniel, con el corazón en un puño, escuchaba cada palabra. La historia era más oscura de lo que había imaginado. El Gusano le dio a Daniel los nombres, los lugares, y los detalles que necesitaba para probar la historia. Daniel, con una nueva determinación, se puso en contacto con la policía. La información de El Gusano era tan detallada y tan precisa que la policía no tuvo más remedio que reabrir el caso. La investigación se convirtió en un torbellino de actividad. La policía interrogó a los veteranos, a los testigos, y a los cómplices. Los nombres de los generales, una vez respetados, ahora se mencionaban en los informes policiales. La verdad, que había estado enterrada durante años, estaba a punto de salir a la luz. Mientras el torbellino de la investigación se intensificaba, la vida de Luna se volvió una historia de esperanza. La perra, con su pata vendada, se recuperaba lentamente. Manuel no la dejaba sola. Pasaba todo el día con ella, la alimentaba, la limpiaba y la animaba a dar pequeños paseos. El veterinario, conmovido por el vínculo entre los dos, le enseñó a Manuel ejercicios para ayudar a Luna a recuperar la fuerza en su pata. La perra, con la determinación que la caracterizaba, hacía todo lo que le pedían. La historia de su valentía, que se había vuelto viral, la había convertido en un símbolo de esperanza. La gente venía de todas partes para ver a la perra que había arriesgado su vida para salvar a su amo. Luna, a pesar de su dolor, se sentía más feliz que nunca. Tenía a Manuel a su lado, y sus cachorros, que ahora crecían a pasos agigantados, le daban una razón para seguir adelante. El cachorro de los ojos azules, Cielo, era el más juguetón, siempre listo para explorar. Sombra, con sus ojos marrones, era el más tranquilo, y Pequeño, el más pequeño, era un tornado de energía. Los cachorros, con una curiosidad insaciable, se convirtieron en el centro del mundo de Manuel. El hombre, que había perdido todo, había encontrado una nueva familia. Se sentaba en el suelo, rodeado por los cachorros, y les hablaba, contándoles historias de la vida en la calle, y de la valentía de su madre. La vida, a pesar de todo, se sentía como una promesa. Un día, mientras Manuel estaba en el parque con los cachorros, Luna estaba en el hospital veterinario. El veterinario le había dado de alta, pero tenía que ir a hacer una revisión. Manuel,
con una mezcla de alivio y miedo, se sentó en la sala de espera, con los cachorros a sus pies. De repente, la puerta de la sala de espera se abrió, y un hombre de traje entró. El hombre tenía una mirada fría y arrogante, y sus ojos se posaron en Manuel. Manuel se tensó, con un mal presentimiento. No lo conocía, pero la arrogancia en su mirada le recordaba a la de los oficiales que lo habían traicionado. El hombre se sentó en una silla, y Manuel lo ignoró. El cachorro más pequeño, que había estado dormido, se despertó. El cachorro, ahora con los ojos completamente abiertos, miró al hombre. De repente, un gruñido bajo y profundo escapó de la garganta del cachorro. Manuel, sorprendido, miró al cachorro. Pequeño se puso de pie, con el pelo erizado, y ladró al hombre. El hombre, sorprendido, miró al cachorro y se rió. «¡Qué perrito tan pequeño y tan ruidoso!», dijo. Pero el cachorro no se detuvo. Siguió ladrando, y sus pequeños ojos, llenos de un miedo y una furia que Manuel no entendía, se posaron en el hombre. El hombre, con una mirada de molestia, se levantó. «Cállate, perro», dijo. Manuel, con una mezcla de confusión y curiosidad, se levantó y tomó a Pequeño en sus brazos. «Tranquilo, Pequeño», le susurró. Pero el cachorro no se tranquilizaba. Siguió ladrando, con su pequeño cuerpo temblando. El hombre, con una mirada de desprecio, se alejó. Pero Pequeño, con sus ojos fijos en la espalda del hombre, no lo olvidó. Manuel, intrigado, se quedó en silencio. ¿Por qué el cachorro había reaccionado así? ¿Por qué había tenido tanto miedo? La respuesta llegó a Manuel de una forma inesperada. Al día siguiente, Daniel se reunió con él. «Manuel», dijo, con una mirada seria, «la policía ha encontrado una conexión. El hombre que ordenó el encubrimiento de tu misión, está en esta ciudad. Es un general retirado. Y tenemos que encontrarlo». Manuel se quedó sin aliento. El hombre en el hospital veterinario. El cachorro lo había reconocido. Había visto a alguien que no debería estar allí. Y el destino de la investigación, el destino de Manuel, y el destino de su familia, ahora dependían de un pequeño cachorro con un instinto inquebrantable. El peligro se acercaba de nuevo, y esta vez, el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. El aire del hospital veterinario, que una vez había sido un lugar de esperanza, ahora se sentía como un nido de víboras. La revelación de que el hombre en la sala de espera era el general que había traicionado a Manuel, el mismo que había ordenado el encubrimiento de la misión, había helado la sangre de Manuel. El instinto de Pequeño, el más pequeño de los cachorros, había sido más agudo que el de cualquier humano. El cachorro, con sus pequeños ojos, había visto el mal en el corazón del hombre, y lo había reconocido. La valentía de Pequeño había sido un faro en la oscuridad, una señal de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Manuel, con una mezcla de miedo y gratitud, se aferró al cachorro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El general, cuyo nombre se reveló como Marcus Thorne, no había perdido el tiempo. La noticia de que la policía había reabierto el caso, gracias a la información de un criminal de poca monta, había sido una bofetada en la cara. Su reputación, su carrera y su libertad estaban en juego. No podía permitir que un vagabundo, un simple peón en su juego de ajedrez, arruinara todo por lo que había trabajado. Marcus, con su mente fría y calculadora, decidió que la única forma de silenciar a Manuel era eliminándolo. Contrató a un asesino, un hombre sin escrúpulos con una mirada vacía y manos que conocían bien el arte de la muerte. El asesino, un fantasma en la ciudad, comenzó a seguir a Manuel y a los cachorros. Manuel, con su experiencia en la guerra, sintió que algo no estaba bien. El aire se sentía opresivo, y una sensación de ser observado lo acompañaba a todas partes. Sin embargo, no tenía idea de que el peligro era tan inminente. El asesino, con su paciencia de depredador, esperaba el momento perfecto para atacar. Mientras tanto, los cachorros, ajenos al peligro, exploraban el mundo con una curiosidad insaciable. Pequeño, sin embargo, no podía olvidar el rostro del general. El miedo que había sentido en el hospital veterinario se había quedado con él. Cada vez que el asesino se acercaba,
el pequeño cachorro comenzaba a ladrar y a gruñir, tratando de advertir a Manuel. Pero Manuel, ciego al peligro, solo pensaba que el cachorro estaba jugando. Tranquilo, pequeño, le decía, con una sonrisa. No hay nada de qué preocuparse. Si tan solo supiera. La persecución se intensificó. El asesino seguía a Manuel y a los cachorros por calles concurridas, parques y callejones. Luna, que se recuperaba en el hospital veterinario, sentía el peligro en la distancia. Su instinto maternal le gritaba que algo no estaba bien. Los días se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Una tarde, mientras Manuel y los cachorros jugaban en un parque, el asesino decidió que era el momento de actuar. Manuel se sentó en un banco, con sombra y cielo jugando a sus pies. Pequeño, sin embargo, se había alejado, su nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro invisible. De repente, Pequeño se detuvo, con su pequeño cuerpo tenso. El olor a miedo y a peligro era abrumador. El cachorro levantó la cabeza y vio al asesino, que se acercaba sigilosamente por detrás de Manuel, con una mirada vacía y una mano en el bolsillo. El corazón de Pequeño latió con fuerza. El miedo lo invadió, pero el instinto de proteger a su familia era más fuerte. El cachorro, con una valentía que no correspondía a su tamaño, corrió hacia Manuel, ladrando y gruñendo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Manuel, al escuchar el ladrido del cachorro, se dio la vuelta. Pero era demasiado tarde. El asesino estaba a pocos metros de él. La mirada en sus ojos era fría y letal. El asesino, sin importarle el ladrido del cachorro, sacó un cuchillo del bolsillo y se preparó para atacar. Pequeño, al ver el cuchillo, supo que tenía que hacer algo. No podía dejar que le hicieran daño a su papá. En un acto de desesperación, se abalanzó sobre el asesino, mordiéndole el tobillo con toda la fuerza de su pequeña mandíbula. El asesino, sorprendido, soltó un grito de dolor. El dolor era insignificante, pero la sorpresa fue suficiente. El hombre tropezó y cayó, su cuchillo volando por el aire y aterrizando en la hierba. Manuel, al ver la escena, se levantó de un salto. El asesino, con el rostro lleno de furia, se levantó y se preparó para atacar a Pequeño. El cachorro, con su pequeño cuerpo temblando, se puso en guardia, listo para defenderse. El asesino, con una mirada de desprecio, se dirigió a una banca cercana y tomó un objeto contundente. Pequeño se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el asesino. El hombre se acercó, con una sonrisa malvada, listo para terminar con la vida del pequeño cachorro. La escena era de puro horror. Pero en ese momento, un sonido familiar resonó en el parque. Era el aullido de Luna. La perra, que había sentido el peligro desde el hospital veterinario, había escapado y había corrido a toda velocidad para salvar a su hijo. El asesino, al escuchar el aullido, se detuvo, confundido. Manuel, con una mezcla de miedo y alivio, se dio cuenta de que Luna estaba allí. Pero el peligro no había pasado. El asesino, con su mirada vacía, miró a Pequeño, el pequeño héroe que lo había detenido, y levantó el objeto contundente. La vida del pequeño cachorro estaba en peligro, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El aire del hospital veterinario, que una vez había sido un lugar de esperanza, ahora se sentía como un nido de víboras. La revelación de que el hombre en la sala de espera era el general que había traicionado a Manuel, el mismo que había ordenado el encubrimiento de la misión, había helado la sangre de Manuel. El instinto de Pequeño, el más pequeño de los cachorros, había sido más agudo que el de cualquier humano. El cachorro, con sus pequeños ojos, había visto el mal en el corazón del hombre, y lo había reconocido. La valentía de Pequeño había sido un faro en la oscuridad, una señal de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Manuel, con una mezcla de miedo y gratitud, se aferró al cachorro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El general, cuyo nombre se reveló como Marcus Thorne, no había perdido el tiempo. La noticia de que la policía había reabierto el caso, gracias a la información de un criminal de poca monta, había sido una bofetada en la cara. Su reputación, su carrera y su libertad estaban en juego. No podía permitir que un vagabundo, un simple peón en su juego de ajedrez, arruinara todo por lo que había trabajado. Marcus,
con su mente fría y calculadora, decidió que la única forma de silenciar a Manuel era eliminándolo. Contrató a un asesino, un hombre sin escrúpulos con una mirada vacía y manos que conocían bien el arte de la muerte. El asesino, un fantasma en la ciudad, comenzó a seguir a Manuel y a los cachorros. Manuel, con su experiencia en la guerra, sintió que algo no estaba bien. El aire se sentía opresivo, y una sensación de ser observado lo acompañaba a todas partes. Sin embargo, no tenía idea de que el peligro era tan inminente. El asesino, con su paciencia de depredador, esperaba el momento perfecto para atacar. Mientras tanto, los cachorros, ajenos al peligro, exploraban el mundo con una curiosidad insaciable. Pequeño, sin embargo, no podía olvidar el rostro del general. El miedo que había sentido en el hospital veterinario se había quedado con él. Cada vez que el asesino se acercaba, el pequeño cachorro comenzaba a ladrar y a gruñir, tratando de advertir a Manuel. Pero Manuel, ciego al peligro, solo pensaba que el cachorro estaba jugando. Tranquilo, pequeño, le decía, con una sonrisa. No hay nada de qué preocuparse. Si tan solo supiera. La persecución se intensificó. El asesino seguía a Manuel y a los cachorros por calles concurridas, parques y callejones. Luna, que se recuperaba en el hospital veterinario, sentía el peligro en la distancia. Su instinto maternal le gritaba que algo no estaba bien. Los días se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Una tarde, mientras Manuel y los cachorros jugaban en un parque, el asesino decidió que era el momento de actuar. Manuel se sentó en un banco, con sombra y cielo jugando a sus pies. Pequeño, sin embargo, se había alejado, su nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro invisible. De repente, Pequeño se detuvo, con su pequeño cuerpo tenso. El olor a miedo y a peligro era abrumador. El cachorro levantó la cabeza y vio al asesino, que se acercaba sigilosamente por detrás de Manuel, con una mirada vacía y una mano en el bolsillo. El corazón de Pequeño latió con fuerza. El miedo lo invadió, pero el instinto de proteger a su familia era más fuerte. El cachorro, con una valentía que no correspondía a su tamaño, corrió hacia Manuel, ladrando y gruñendo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Manuel, al escuchar el ladrido del cachorro, se dio la vuelta. Pero era demasiado tarde. El asesino estaba a pocos metros de él. La mirada en sus ojos era fría y letal. El asesino, sin importarle el ladrido del cachorro, sacó un cuchillo del bolsillo y se preparó para atacar. Pequeño, al ver el cuchillo, supo que tenía que hacer algo. No podía dejar que le hicieran daño a su papá. En un acto de desesperación, se abalanzó sobre el asesino, mordiéndole el tobillo con toda la fuerza de su pequeña mandíbula. El asesino, sorprendido, soltó un grito de dolor. El dolor era insignificante, pero la sorpresa fue suficiente. El hombre tropezó y cayó, su cuchillo volando por el aire y aterrizando en la hierba. Manuel, al ver la escena, se levantó de un salto. El asesino, con el rostro lleno de furia, se levantó y se preparó para atacar a Pequeño. El cachorro, con su pequeño cuerpo temblando, se puso en guardia, listo para defenderse. El asesino, con una mirada de desprecio, se dirigió a una banca cercana y tomó un objeto contundente. Pequeño se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el asesino. El hombre se acercó, con una sonrisa malvada, listo para terminar con la vida del pequeño cachorro. La escena era de puro horror. Pero en ese momento, un sonido familiar resonó en el parque. Era el aullido de Luna. La perra, que había sentido el peligro desde el hospital veterinario, había escapado y había corrido a toda velocidad para salvar a su hijo. El asesino, al escuchar el aullido, se detuvo, confundido. Manuel, con una mezcla de miedo y alivio, se dio cuenta de que Luna estaba allí. Pero el peligro no había pasado. El asesino, con su mirada vacía, miró a Pequeño, el pequeño héroe que lo había detenido, y levantó el objeto contundente. La vida del pequeño cachorro estaba en peligro, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El aullido de Luna resonó en el parque como un grito de guerra, un sonido primitivo que hizo que el asesino se detuviera en seco. Su mirada, una máscara de hielo y vacío, se rompió por una fracción de segundo,
reemplazada por una confusión momentánea. Había estado a punto de acabar con el pequeño cachorro, pero el sonido de la perra, su aullido, había sido como un fantasma del pasado que lo había perseguido. Manuel, con el corazón en un puño, se dio la vuelta, y sus ojos se abrieron de par en par. A lo lejos, vio a Luna, cojeando, su cuerpo aún débil por la herida de bala, pero con una furia en sus ojos que haría temblar al más valiente de los hombres. El asesino, al darse cuenta de la situación, se preparó. Ya no era un simple trabajo, era una batalla personal contra una perra y un vagabundo que se negaban a morir. Luna, con una velocidad que desafiaba su herida, se lanzó. Su ataque no fue al azar. Usó su inteligencia, su conocimiento de la calle, para evadir los golpes del asesino. Se movía como una sombra, esquivando cada golpe y volviendo a la carga, sus colmillos al descubierto. El asesino, con el objeto contundente en la mano, intentó golpearla, pero la perra era demasiado rápida. La batalla era una danza macabra de ataque y defensa, una lucha por la supervivencia. Manuel, al ver la valentía de su perra, sintió una oleada de fuerza. Años de impotencia, de culpa, de miedo, se desvanecieron. Era un soldado de nuevo, un protector, y la batalla estaba en sus manos. «No la lastimes», gritó Manuel, abalanzándose sobre el asesino. El hombre, sorprendido, se desequilibró. La oportunidad fue perfecta. Luna, con una valentía inquebrantable, mordió el brazo del asesino, haciéndole soltar el objeto contundente. El hombre, con un grito de dolor, se dio la vuelta para atacarla, pero Manuel se interpuso, golpeándolo en el estómago. La lucha era caótica. Manuel, con su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, se defendió, pero el asesino era más grande y más fuerte. La escena era una mezcla de gritos, jadeos y el sonido de los golpes. Luna, a pesar de su herida, seguía en la pelea, mordiendo los tobillos y las piernas del asesino, tratando de derribarlo. El hombre, superado por el asombroso dúo, se dio cuenta de que no podía ganar. Un hombre contra un veterano de guerra y una perra que no se rendía. Era una batalla perdida. El asesino, con una mirada de frustración y derrota, se dio la vuelta y huyó, desapareciendo en la oscuridad. La batalla había terminado. Manuel, con el cuerpo tembloroso, se arrodilló al lado de Luna. La perra, con su cuerpo agotado, yacía en el suelo, con la pata ensangrentada. Los cachorros, que habían estado escondidos, salieron de su escondite. Pequeño, el pequeño héroe, se acercó a Luna y le lamió el rostro. Cielo y sombra se unieron, rodeando a su madre con amor y ternura. Manuel, con lágrimas en los ojos, abrazó a Luna. «Lo hiciste», susurró. «Lo hiciste. Nos salvaste». La perra, con una última mirada a Manuel, sus ojos ámbar llenos de un amor incondicional, se cerraron. Manuel, con el corazón en un puño, se quedó en silencio, con Luna en sus brazos. De repente, el sonido de las sirenas llenó el parque. Daniel, que había estado siguiendo a Manuel, se había dado cuenta de la situación y había llamado a la policía. Los agentes llegaron, y al ver la escena, se quedaron en shock. El asesino había huido, pero habían encontrado el objeto contundente, con el ADN de la banda de Leo. Y los cachorros, el testimonio viviente de la valentía de Luna, estaban a salvo. La historia de la perra que había arriesgado su vida para salvar a su amo y a sus hijos se convirtió en una leyenda. Los agentes, al ver la determinación en los ojos de Manuel, se dieron cuenta de que la historia era más grande que un simple intento de asesinato. La policía, con la ayuda de Daniel y la información que el gusano había proporcionado, arrestó al asesino. El hombre, al ser interrogado, reveló el nombre de la persona que lo había contratado, el general Marcus Thorne. La policía, con la evidencia en la mano, fue a la casa del general y lo arrestó. El caso de Manuel, la misión fallida, el encubrimiento, finalmente se cerró. La verdad había salido a la luz. Unos días después, Daniel se reunió con Manuel en el hospital veterinario. Luna se recuperaba lentamente, su pata aún débil, pero su espíritu inquebrantable. Daniel, con una sonrisa en su rostro, le mostró el periódico. El titular era, «El héroe del callejón y su perra valiente, la historia que cambió el mundo».
La historia de Manuel y Luna había tocado el corazón de millones de personas. La gente había donado dinero, comida y ropa. El refugio, el proyecto de Manuel y los veteranos, estaba a punto de convertirse en una realidad. Daniel, con lágrimas en los ojos, le dijo a Manuel: Manuel, tu historia ha cambiado el mundo. No solo ha limpiado tu nombre, sino que también ha dado esperanza a millones de personas. Te has convertido en un héroe de verdad, Manuel. Manuel, con una sonrisa triste, miró a Luna. No era un héroe. Era solo un hombre que había encontrado su camino de regreso a la vida, gracias a una perra y a sus cachorros. El final de la historia de Luna y Manuel no era el final de un libro, sino el comienzo de uno nuevo, un libro de esperanza, de redención y de un futuro mejor. El camino, sin embargo, no había terminado. El refugio, la nueva vida de Manuel y los veteranos, el futuro de los cachorros, todo estaba por comenzar. El tiempo, que una vez había sido un río de desesperación, se había convertido en un océano de tranquilidad. La historia de Manuel y Luna, la historia de un veterano de guerra y una perra callejera, se había convertido en una leyenda en la ciudad. El general Marcus Thorney y el asesino habían sido encarcelados, y la historia de su corrupción y traición había sido expuesta a la luz del día. La reputación de Manuel, que había sido enterrada bajo años de mentiras, había sido restaurada. El gobierno, al darse cuenta de la injusticia, lo había exonerado y le había otorgado una pensión, una compensación por los años de sufrimiento. Pero el dinero, para Manuel, era solo un medio para un fin. Con la pensión y las generosas donaciones de la gente, el proyecto de Manuel y los veteranos se convirtió en una realidad. El viejo almacén, una vez un lugar de sombras y de fantasmas, fue transformado en un santuario, un lugar de esperanza. Los veteranos trabajaron juntos, con una camaradería que hacía años que no sentían. Se limpió el lugar, se repararon las paredes, se instalaron camas y se construyeron jaulas. Manuel, con una sonrisa en su rostro, pintó un letrero de madera en la entrada con una caligrafía que se había olvidado. El refugio de Luna, se leía. La perra, la verdadera heroína de la historia, había dado su nombre al lugar que se convertiría en un hogar para los que no tenían uno. Luna, completamente recuperada de su herida, se convirtió en la guardiana del refugio. Su pata aún cojeaba un poco, un recordatorio de su valentía, pero eso no le impedía correr, jugar y recibir a cada nuevo residente con una calidez que solo ella podía dar. Los veteranos la adoraban. Era su heroína, su inspiración, el símbolo viviente de que la esperanza y la redención eran posibles. Manuel, por su parte, se convirtió en el director del refugio. Su conocimiento del ejército, su liderazgo y su compasión lo convirtieron en un líder nato. Los veteranos que lo habían seguido en la oscuridad, ahora lo seguían en la luz. Los cachorros de Luna crecieron a pasos agigantados. Cielo, con sus ojos azules, se convirtió en un perro juguetón y lleno de energía. Sombra, con sus ojos marrones, era un perro tranquilo y sabio, con un espíritu gentil. Y Pequeño, el pequeño héroe que había salvado a su padre, se convirtió en un perro valiente y protector, siempre listo para un abrazo y un juego. Con el tiempo, los 3 cachorros fueron adoptados por familias amorosas. Cielo fue adoptado por una familia con niños que lo adoraban. Sombra fue adoptado por una pareja de ancianos que vivían en el campo. Y Pequeño fue adoptado por un joven bombero que, al oír su historia, se sintió conmovido por su valentía. Los cachorros, sin embargo, nunca se olvidaron de su hogar. Visitaban el refugio con regularidad, y cada vez que veían a Luna y a Manuel, sus colas se movían con una alegría incontrolable. La vida en el refugio era una mezcla de historias y de esperanza. Hombres que habían perdido su camino, ahora trabajaban juntos para dar un hogar a otros veteranos y a los animales abandonados. El refugio se convirtió en un faro en la ciudad, un recordatorio de que la compasión y la amabilidad podían cambiar el mundo. Manuel, que había vivido en la calle, ahora tenía un hogar, una cama, y una familia de hombres y perros que lo amaban. El refugio era su propósito, su razón de vivir. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Manuel se sentó en el porche del refugio. Luna se recostó a su lado, con su cabeza en su regazo. Los dos se quedaron en silencio, mirando el horizonte.
El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a la hierba recién cortada y el sonido de los ladridos de los perros que jugaban en el patio. Manuel, con una sonrisa triste, acarició a Luna. «Lo hicimos, Luna», susurró. «Lo logramos». La perra, con un suspiro de satisfacción, se durmió, soñando con los días en el callejón, y con el hombre que la había salvado. La historia de Luna y Manuel se convirtió en una leyenda. Los niños en las escuelas aprendieron sobre la perra que había arriesgado su vida para salvar a un veterano de guerra. La gente en las calles, al ver a un perro mestizo, recordaba la historia. La valentía, el amor incondicional, la lealtad, todo lo que Luna había representado. Manuel, por su parte, se convirtió en un símbolo de redención. Su historia, la historia de un hombre que había perdido su camino y lo había encontrado de nuevo, inspiró a millones de personas a no rendirse. El refugio, que había comenzado como un simple proyecto, se convirtió en un legado, un recordatorio de que la compasión y la amabilidad podían cambiar el mundo. Y así, el veterano y la perra, dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad, encontraron su lugar en el mundo. Su historia no era solo una historia de supervivencia, sino una historia de esperanza, de amor, y de un futuro mejor. Manuel, con la mano en el pelaje de su heroína, se quedó en silencio, sabiendo que, a pesar de todo, habían encontrado su hogar, y que la historia de su vida, la historia de un hombre y su perra, había sido la mejor historia que se había contado. Fin.